Me voy a casar otra vez. Esa fue la frase que conmocionó a México. A sus 54 años, Alejandro Fernández, ícono viviente de la música ranchera, finalmente rompió el silencio. Tras años de rumores, pérdidas y soledad, después del fallecimiento de su padre, el Potrillo hizo una declaración que conmovió al público. Estaba listo para abrir su corazón una vez más, y esta vez a la mujer a quien llamó la luz en los años más oscuros de su vida. Bienvenidos a nuestro canal donde se cuentan historias detrás de los reflectores, con las emociones más genuinas. Durante muchos años, Alejandro Fernández fue un hombre que aprendió a esconder sus emociones, detrás de la música de los escenarios de las luces que todo lo cubren. Pero en realidad, detrás de esa voz potente que hizo vibrar a millones, había un corazón cansado marcado por pérdidas por amores, que no duraron, y por una soledad que se hacía más pesada con el paso de los años. A los 54 años, cuando muchos pensaban que el Potrillo ya no tenía nada nuevo que contar, él sorprendió a todos con una confesión que desató ternura, asombro y debate. Sí, me voy a casar otra vez. No lo dijo en tono de escándalo ni con la arrogancia de quien busca titulares. Lo dijo con una calma profunda, con una mirada que hablaba más que sus palabras. Fue una declaración sencilla, pero cargada de significado. Me enamoré otra vez. Y esta vez quiero hacerlo bien, fueron las palabras que dejaron a su público sin aliento. No era solo un anuncio de boda, era una especie de redención. Un acto de sinceridad, de un hombre que había vivido todo el éxito, los excesos, los errores y las pérdidas más dolorosas. Su vida amorosa siempre había estado en el ojo del huracán. Desde su matrimonio con América Guinart, madre de sus 3 hijos mayores, hasta sus romances con modelos cantantes y mujeres del espectáculo. Pero nunca antes se le había visto tan sereno, tan seguro, tan decidido a hablar de amor sin miedo. Alejandro contó que su decisión no fue impulsiva, que el amor llegó de manera inesperada sin buscarlo cuando ya se había resignado a la idea de quedarse solo. Yo no la estaba buscando, ella simplemente apareció, dijo sonriendo. Y en esa sonrisa había algo que los fans no veían en él desde hace tiempo: paz. Detrás de esa confesión había años de silencios. La partida de su padre, Vicente Fernández, lo había dejado roto por dentro. Durante un largo tiempo se refugió en los conciertos, en sus giras en la música, como si cantar fuera la única forma de mantenerse de pie. Pero la soledad esa que no se cura con aplausos, seguía acompañándolo en cada camerino vacío. Fue en uno de esos momentos de soledad cuando conoció a la mujer que hoy llama su compañera de vida. Una mujer más joven sí, pero no por eso menos madura. Al principio nadie creyó que aquello duraría. Los titulares lo juzgaron, las redes lo criticaron, pero él no se defendió. Simplemente vivió. Y en silencio fue construyendo algo que no tenía hace mucho tiempo, un hogar emocional. Alejandro confesó que su nueva relación lo llevó a mirar hacia atrás, a reconciliarse con el hombre que fue. Cometí errores, sí, pero no me arrepiento. Porque gracias a esos errores aprendí a amar sin condiciones, expresó. Y es que cada palabra suya parecía venir desde un lugar profundo, de alguien que ya no teme mostrarse vulnerable. Esa vulnerabilidad se convirtió en su fortaleza. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió hablar del amor sin el peso de las comparaciones, sin las sombras de su pasado. Y en cada entrevista, en cada aparición pública, se notaba un Alejandro distinto, más humano, más real, más cercano. Sus hijos al principio reaccionaron con sorpresa. Algunos pensaron que era solo una fase más, pero cuando lo vieron sonreír como no lo hacía desde hacía años, comprendieron que esta vez era distinto. Lo veo feliz, y eso es lo que importa, dijo uno de ellos. La confesión de Alejandro no solo fue un anuncio personal, fue también una lección para sus seguidores, una muestra de que incluso después de las cicatrices, uno puede volver a creer en el amor, que no hay edad para empezar de nuevo, que la felicidad puede llegar en el momento menos esperado, y que no hay que pedir permiso para sentirla. Esa noche, después de hacer pública su decisión, Alejandro regresó a su casa en Guadalajara.
En el silencio del lugar lejos del bullicio, miró las fotografías de su familia, de su padre, de sus años jóvenes, y sonrió. Tal vez por primera vez en mucho tiempo sintió que todo tenía sentido. A veces las segundas oportunidades no son casualidades, son regalos que la vida da cuando uno está preparado para recibirlos. Y Alejandro Fernández, el ícono, el hijo del charro más querido de México. El hombre que alguna vez juró no volver a enamorarse, hoy se rinde ante el amor con humildad, con esperanza y con la convicción de que el corazón, cuando es sincero, siempre encuentra su camino. Dicen que el amor llega cuando menos lo esperas, y así fue para Alejandro Fernández. Después de años de relaciones fugaces, de rumores y de heridas, que nunca terminaban de sanar, apareció ella, una mujer que no buscaba fama, que no pretendía cambiarlo, que simplemente lo miraba como a un hombre, no como a una estrella. Su nombre comenzó a circular en los medios con la velocidad de un suspiro: Carla Laveaga. Una joven tapatía que, más allá de su belleza evidente, poseía algo que Alejandro había perdido hacía mucho: calma. Se conocieron en Guadalajara, su ciudad natal, durante un evento discreto. Entre risas y miradas tímidas, algo se encendió. No fue una atracción instantánea, sino una conexión silenciosa que fue creciendo con el tiempo. Alejandro lo contó después con una sonrisa que lo delataba. Me conquistó su forma de estar en paz, su manera de no necesitar decir mucho para hacerlo todo. En una industria donde el ruido lo devora todo, Carla representaba el silencio, la sencillez, la naturalidad. Y quizá por eso él se sintió tan atraído hacia ella. Al principio la relación fue privada. Alejandro, que siempre había vivido bajo la lupa del público, quiso proteger ese nuevo capítulo de su vida. Se escondían de los reflectores, viajaban discretamente, compartían cenas caseras lejos del glamour. Pero poco a poco la felicidad fue imposible de ocultar. Los fans notaban algo diferente en él. Cantaba con más emoción, sonreía más, parecía pleno. Y aunque muchos al principio se mostraron escépticos por la diferencia de edad, por los prejuicios, por los fantasmas del pasado, Alejandro se mantuvo firme. No me importa lo que digan, ella me ha devuelto la alegría, declaró con esa mezcla de serenidad y orgullo, que solo tiene quien ya no necesita justificar su felicidad. Carla, por su parte, se mantuvo alejada de los escándalos. Nunca habló de más, nunca buscó protagonismo. Su papel era claro: ser compañera, confidente, refugio. Detrás del escenario, mientras miles de personas coreaban las canciones de El Potrillo, ella lo esperaba tranquila, con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Fue ella quien lo acompañó en los momentos más oscuros después de la muerte de Vicente Fernández. Cuando el dolor parecía inaguantable, cuando Alejandro sentía que todo se desmoronaba. Carla estuvo ahí. No con discursos ni consejos, sino con presencia. A veces el amor no necesita resolver, solo acompañar, dijo Alejandro en una entrevista que conmovió a muchos. En esa etapa la relación se fortaleció. El artista comenzó a cambiar hábitos, a cuidar su salud, a beber menos, a pasar más tiempo en casa. Ella me ha ayudado a encontrar equilibrio, confesó. Y era evidente: su voz sonaba más limpia, sus presentaciones más emotivas y su mirada más luminosa. El amor con Carla no fue un torbellino, fue una calma constante. No necesitaban demostraciones públicas. Bastaba con una mirada compartida, un gesto discreto, un abrazo entre bambalinas. Sin embargo, esa serenidad no evitó los comentarios. Muchos en los medios hablaban de una relación imposible, pero Alejandro, fiel a su carácter, nunca se dejó influir. He vivido lo suficiente como para saber lo que quiero, y lo que quiero es ella, respondió con firmeza. La pareja comenzó a aparecer en público de manera más natural, en eventos familiares, en conciertos, en viajes. Las cámaras lo seguían, pero ya no había miedo, había orgullo. Para Alejandro era importante que el mundo supiera que, pese a las diferencias, ese amor era real. Y lo fue. Carla se convirtió en una figura esencial no solo en su vida personal, sino también en la artística. Ella lo animó a volver al estudio, a grabar nuevas canciones con más alma que técnica, a reconciliarse con su propio sonido.
Gracias a ella, Alejandro recuperó la inspiración que creía perdida. A veces el amor más fuerte no es el que grita, sino el que susurra. Carla fue ese susurro constante, esa presencia suave, que lo transformó sin que él apenas se diera cuenta. Y en el proceso, el público también fue testigo de una metamorfosis. Alejandro Fernández, el ídolo, el charro de México, se convirtió otra vez en Alejandro, el hombre que ama, que siente que vuelve a creer. Hoy cuando se le pregunta por ella, su rostro se ilumina. No sé si la vida me dará muchos años más, pero sé que quiero vivirlos con ella, dice, sin titubeos. Y en esa frase se resume toda la madurez de un amor que no necesita adornos, ni defensas, ni excusas. Porque cuando el corazón encuentra su lugar, las palabras sobran. Y para Alejandro Fernández, ese lugar tiene nombre rostro y una historia que recién comienza. Hay heridas que el tiempo no cura, solo enseña a vivir con ellas. Para Alejandro Fernández, la muerte de su padre fue una de esas. Vicente Fernández no era solo el patriarca de la música ranchera, era su guía, su sombra, su ejemplo, su más grande orgullo. Y también su punto de referencia más doloroso. El día que el charro de Huentitán se fue, el mundo entero lloró. Pero nadie imaginó cuánto sangraría por dentro el corazón de su hijo. Alejandro no solo perdió a su padre, perdió al hombre que lo había formado, que lo había visto crecer entre caballos, guitarras y canciones, el que lo había corregido, retado y también abrazado cuando la fama le pesaba demasiado. Durante el funeral, las cámaras captaron un rostro que lo decía todo a Alejandro de pie junto al féretro, intentando mantener la compostura, pero con los ojos vidriosos, luchando entre el deber de ser fuerte y la necesidad de llorar como un niño. Ese día, el ídolo desapareció. Solo quedó el hijo. Durante semanas se encerró en su rancho. No concedía entrevistas, no salía a los eventos, no quería cantar. No podía, confesó tiempo después. Cada canción me recordaba a él. El silencio ese que antes encontraba reconfortante se volvió insoportable. Todo lo que alguna vez compartió con Vicente, los ensayos, los duetos, las giras, los consejos, regresaba en forma de eco como si su memoria aún habitara cada rincón de la casa. Pero poco a poco algo cambió. Carla fue una presencia discreta, sin palabras, sin exigir nada. Le llevaba café por las mañanas, lo acompañaba en los paseos por el campo, escuchaba cuando él necesitaba hablar y callaba cuando el dolor era demasiado grande. No intentó reemplazar el vacío, solo estuvo ahí. Y eso para Alejandro lo fue todo. Con el tiempo comprendió que seguir cantando no era una traición a la memoria de su padre, sino un homenaje. Volvió al escenario con una emoción distinta, más profunda, más humana. Yo no estoy cantando, solo dijo en una de sus primeras presentaciones, después de la pérdida. Él está aquí en cada nota. Y así fue. Cada canción, cada acorde de guitarra, cada lágrima contenida, se convirtió en un puente entre dos generaciones. Vicente había dejado un legado inmenso, pero también una carga, la de mantener vivo el espíritu del mariachi, con la misma autenticidad. Alejandro lo asumió con respeto, pero también con miedo. No quería ser una copia de mi padre, confesó. Quería honrarlo, pero también encontrar mi propia voz. En esa búsqueda interior, Alejandro comenzó a entender algo que antes no veía, que su padre, detrás de toda la disciplina y la exigencia, siempre quiso que él fuera libre, que encontrara su propio camino, incluso si eso implicaba cometer errores. Esa comprensión le trajo paz y también una nueva forma de ver el amor, la familia, la vida. Hubo noches en las que soñaba con él. Lo veía sentado riendo, dándole palmadas en la espalda como cuando era un muchacho. Y al despertar, en lugar de tristeza, sentía gratitud. Vicente ya no estaba físicamente, pero su voz seguía guiándolo como un eco que no se apaga nunca. La relación padre e hijo, marcada por el amor y la exigencia, se transformó en legado. Alejandro entendió que su tarea no era imitar, sino continuar. No competir con el mito, sino mantener viva la esencia. Él me enseñó que la vida no se mide por los aplausos, sino por lo que dejas en el corazón de la gente, dijo en una entrevista televisiva con los ojos llenos de emoción. Y de alguna manera esa enseñanza también se reflejó en su relación actual.
El amor maduro que ahora vive con Carla no habría sido posible sin haber pasado antes por ese dolor. La muerte de Vicente le recordó que el tiempo es breve, que las oportunidades no siempre vuelven, y que los sentimientos deben decirse antes de que sea tarde. En sus conciertos hay un momento que se ha vuelto símbolo de todo eso. Cuando canta Volver, volver. Alejandro levanta la mirada al cielo. No necesita decir a quién le dedica esa canción. El público lo sabe. Y en cada nota hay una mezcla de tristeza, orgullo y ternura que solo un hijo puede sentir. Mi padre fue mi maestro en todo, dijo alguna vez, incluso en cómo despedirse. Y con esa frase dejó claro que el amor verdadero no termina con la muerte. Solo cambia de forma. Desde entonces Alejandro no canta igual. Canta con el alma herida pero viva. Con la voz de quien ha perdido y ha aprendido. Con el corazón de un hombre que, pese al dolor, ha decidido seguir creyendo en la vida. Porque perder a un padre así no se supera, se transforma. Y en esa transformación, Alejandro Fernández encontró algo que jamás imaginó: la fuerza para amar de nuevo. La fama, dicen, es una bendición envenenada. Te da todo, pero también te lo arrebata. Alejandro Fernández lo sabe mejor que nadie. Desde joven creció bajo los reflectores entre micrófonos y titulares, y aprendió que en el mundo del espectáculo cada paso, cada mirada, cada silencio se convierte en noticia. Cuando decidió hacer pública su relación con Carla, sabía lo que venía: las críticas, los comentarios, las comparaciones, los rumores. Y no se equivocó. Demasiado joven para él, solo busca fama, es un capricho pasajero. Las redes sociales y los programas de farándula se llenaron de juicios. Pero Alejandro, por primera vez en muchos años, eligió callar. No porque no tuviera qué decir, sino porque entendió que explicar el amor a quien no quiere comprenderlo es inútil. Yo no necesito convencer a nadie, dijo en una entrevista. Solo necesito ser feliz. Y con esa frase cerró un capítulo de su vida, el de vivir para los demás. Durante décadas, Alejandro fue el artista que todos admiraban, pero también el hombre que todos opinaban. Su imagen, su estilo, su vida amorosa, todo era escrutado. Sin embargo, el amor con Carla lo transformó de una manera distinta. Ya no buscaba aprobación, buscaba paz. Y esa paz, paradójicamente, fue su acto más rebelde. Hubo momentos difíciles. Algunos medios insinuaban que su relación distraía su carrera. Otros lo señalaban por alejarse del estilo tradicional de su padre, acusándolo de modernizar demasiado la música ranchera. Pero Alejandro, con la serenidad que da la madurez, respondió a todo con música. Cada quien canta su historia, dijo. Esta es la mía. Esa historia estaba marcada por la autenticidad. En un mundo donde todo parece una estrategia, él eligió mostrarse humano. En los conciertos hablaba con el público de manera cercana, se reía de sí mismo y hasta bromeaba con su edad. Dicen que el amor rejuvenece. Y yo soy la prueba viviente, comentó una vez en el escenario, arrancando risas y aplausos. Pero detrás del humor había una verdad profunda: amar en público, siendo Alejandro Fernández, no es fácil. La gente siempre busca el lado oscuro, la falla, la grieta. Y sin embargo, él se mantuvo firme, decidido a no dejar que el ruido externo ensuciara su felicidad. Sus hijos también fueron parte de esa batalla silenciosa. Al principio algunos no entendían su decisión. Alejandro con paciencia les explicó que amar no es traicionar la memoria de nadie, sino honrar la vida misma. Con el tiempo la familia se unió. En las reuniones, Carla comenzó a ser parte natural del entorno. Y poco a poco los prejuicios cedieron ante la evidencia: la felicidad del padre era real. En una entrevista íntima, Alejandro habló sin máscaras. Toda mi vida he vivido entre expectativas. La gente quiere que sea como mi padre, que cante como antes, que me enamore de quien ellos aprueban. Pero el amor no se negocia. Yo ya no busco perfección, busco verdad. Esa frase resonó en miles de fanáticos. Porque más allá del ídolo del hombre elegante con traje de charro, había una persona cansada de fingir. Amar de nuevo fue su forma de rebelarse contra el personaje que el mundo había construido de él. Fue su forma de recordarse que antes que artista sigue siendo un hombre de carne y hueso.
Y no fue solo un cambio interno. Su música también empezó a reflejar esa nueva etapa. Las canciones se volvieron más íntimas, las letras más honestas. Dejó de preocuparse por los rankings y empezó a cantar para sí mismo, para ella, para ese amor que lo había rescatado. En el escenario, ya no interpretaba, sentía. Y el público, lejos de alejarse, lo aplaudió con más fuerza que nunca. Alejandro Fernández aprendió que el verdadero desafío no es conquistar multitudes, sino mantener intacto el corazón en medio de ellas. Que amar bajo la luz pública exige más valor que cualquier otra cosa. Y ese valor él lo encontró a los 54 años en una historia que muchos juzgaron, pero que pocos comprendieron. Hoy, cuando le preguntan si le afecta lo que dicen, responde con una sonrisa tranquila. El amor no necesita likes, necesita lealtad. Y en esa respuesta se resume todo lo que ha vivido, todo lo que ha aprendido. Porque al final no hay éxito más grande que poder amar sin miedo. Y eso, para un hombre que ha vivido toda su vida entre los aplausos y los juicios, es la victoria más pura. El sol de Guadalajara caía suave aquella tarde, como si hasta el cielo supiera que ese día sería diferente. En el rancho Los Tres Potrillos, donde tantas veces resonó la voz de Vicente Fernández, y donde Alejandro creció entre caballos, música y tradición, todo estaba listo para un momento que muchos pensaron que nunca llegaría la boda del ídolo. No era una celebración ostentosa ni llena de celebridades. Alejandro lo quiso así. Quiero que sea algo nuestro íntimo, con la gente que de verdad me ha visto caer y levantarme, dijo, mientras supervisaba los últimos detalles. El sonido de las trompetas de mariachi flotaba en el aire mezclado con risas, flores y una emoción que se podía sentir hasta en el viento. Carla, vestida de blanco, caminaba lentamente por el jardín adornado con bugambilias y velas encendidas. No llevaba una sonrisa de portada de revista, sino una expresión tranquila de quien sabe que está donde debe estar. Alejandro, de pie al final del camino, la miraba con esa mezcla de asombro y ternura que solo tienen los hombres que han aprendido a valorar lo que la vida les devuelve después de tanto dolor. Los invitados, familia, amigos, cercanos, algunos músicos de toda la vida, observaban en silencio. Nadie hablaba. Todos entendían que ese momento no era solo una boda, era una cicatriz que por fin cerraba una promesa, hecha después de años de heridas, pérdidas y búsquedas. Cuando el sacerdote pronunció las palabras «Puedes besar a la novia», Alejandro se inclinó con delicadeza y la besó como si el tiempo se detuviera. Fue un beso simple, pero en él estaba contenida toda una historia, la del hombre que perdió la fe, la del hijo que lloró a su padre, la del artista que fue juzgado y siguió adelante, la del ser humano que decidió volver a creer. Los mariachis comenzaron a tocar Hermoso Cariño, una de las canciones favoritas de su padre. Alejandro levantó la mirada al cielo y susurró, «Va por ti, viejo». Hubo un silencio breve, casi sagrado. Algunos de los presentes no pudieron evitar las lágrimas. Durante la fiesta, Alejandro tomó el micrófono. Su voz sonaba emocionada, pero firme. «He tenido muchas bendiciones en la vida, pero esta es diferente. Porque llega cuando ya no la esperaba. Porque llega cuando por fin entiendo que el amor no se trata de intensidad, sino de compañía. Y porque sé que mi padre, desde donde esté, está feliz de verme feliz». Carla lo abrazó con fuerza. Era el tipo de abrazo que no busca mostrar amor, sino sostenerlo. Ese que dice sin palabras, ya llegamos. El baile de los recién casados fue sencillo. Sin coreografías, sin cámaras invadiendo. Solo ellos girando lentamente bajo las luces cálidas, mientras Alejandro tarareaba bajito en su oído. En ese instante no había fama, ni críticas, ni pasado. Solo dos almas encontrándose a mitad del camino. Más tarde, cuando la música se apagó y la noche cayó sobre el rancho, Alejandro se quedó mirando el horizonte. Pensó en su padre, en sus hijos, en los años que había dejado atrás. Sonrió. «Nunca imaginé empezar de nuevo a esta edad», murmuró, «pero tal vez la vida sabe mejor cuando uno aprende a esperar». Carla se acercó, tomó su mano, y juntos caminaron hacia la casa. Detrás quedaban los ecos del mariachi, el aroma de las flores,
las risas de los invitados. Delante solo el silencio de la madrugada y el futuro esperándolos. El amor al final no fue un capítulo nuevo en la historia de Alejandro Fernández. Fue un renacimiento, un recordatorio de que el corazón no entiende de edades, que siempre puede florecer incluso después de las tormentas más duras. Y así, el potrillo cerró un ciclo para abrir otro. Con la voz más templada, la mirada más serena y el alma llena de gratitud, se despidió de una etapa y abrazó una nueva. No como el ídolo que todos veneran, sino como el hombre que aprendió que la mayor valentía no está en cantar ante miles, sino en amar de verdad ante uno solo. Porque al final el aplauso más importante no es el del público, es el del corazón cuando por fin encuentra paz. La historia de Alejandro Fernández no es solo la de un artista que ha conquistado escenarios, sino la de un hombre que se atrevió a volver a sentir. Después de décadas viviendo bajo la luz de los reflectores, aprendió que el amor verdadero no necesita aprobación ni aplausos. Necesita tiempo, paciencia y la valentía de mostrarse tal como uno es. En cada nota que canta hoy hay un eco de todo lo que ha perdido y de todo lo que ha recuperado. En cada palabra una promesa silenciosa de seguir adelante con el corazón abierto. Porque para él amar no es una debilidad, es un acto de fe. Quizás al escucharlo hablar con tanta serenidad, muchos comprendan que no se trata de buscar el amor perfecto, sino el amor que llega cuando ya no esperas nada. Y lo cambia todo. Que las segundas oportunidades existen y que no hay edad para volver a empezar. Y tal vez su historia nos invite a reflexionar sobre la nuestra. ¿Cuántas veces dejamos pasar lo que realmente importa por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces apagamos el corazón para protegernos del dolor? Alejandro nos enseña que incluso después de la pérdida, después de la crítica, después del tiempo, la vida puede sorprenderte con algo tan simple y tan poderoso como un nuevo comienzo. Porque el amor no siempre llega cuando lo deseas, pero siempre llega cuando estás preparado para recibirlo. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te viste reflejado en esa lucha por amar sin miedo, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos contando las vidas de quienes, como Alejandro Fernández, nos demuestran que el corazón nunca envejece, que la esperanza no muere y que siempre hay un motivo para creer de nuevo. Suscríbete, acompáñanos y sigue descubriendo esas historias que nos recuerdan que incluso después del silencio, siempre hay una canción esperando ser cantada.